favor, recibámoslos con un fuerte voto de aplausos al magíster William Hurtado de Mendoza. Gracias y bienvenido. Señores, señoras, colegas, señores y señoritas estudiantes, compartiremos los minutos que nos quedan sobre el tema de las humanidades, visto desde un punto que es el de ser parte de esas humanidades y el de ser parte de la universidad, donde vamos a centrar nuestros puntos de vista, nuestra opinión o nuestra crítica. El tema de las humanidades en la programación de hoy nos lleva a ver sus aportes, sus funciones, sus perspectivas, etc. De muchos de estos puntos yo los obviaré, porque ya el colega José Carlos los ha tratado. Incidiré más bien en el aspecto de la universidad y les rogaré que me acompañen con las inferencias y las deducciones que haremos para ver justamente el rol de las humanidades en la universidad. Conviene a mi exposición el señalar qué vamos a entender en definitiva de las humanidades. Hablamos, para concretar, de ese abstracto de humanidades a un conjunto de saberes, de conocimientos, de información, pero que tienen como centro, como núcleo, como elemento vertebral al ser humano. Solo esta afirmación tendría que ser suficiente para que cualquier institución, guiado por gente inteligente, entendiera el rol de las humanidades. Si estas humanidades, en cuanto conocimiento, tienen su centro en el ser humano, entonces inferimos, tiene su centro en la cultura que crea este ser humano, en lo que ha hecho este ser humano para poder sobrevivir. Me refiero a qué ha hecho a sus costumbres, a sus ritos, a sus explicaciones, a la lengua que ha creado para interrelacionarse, a su religión, a su mito, a su escritura. Todo esto es materia del saber y del conocimiento de las humanidades. Pero si todo esto es materia de su conocimiento, ¿cuál es su tarea? Es justamente interpretar ese conjunto de conocimientos. Interpreta y analiza, pero además hace algo, cuestiona. Y el cuestionamiento propio de cualquier disciplina científica es, en el caso de las ciencias humanas, mucho más importante. Asume un papel crítico respecto a lo que el propio ser humano hace. Por lo tanto, pone en cuestión el ser humano y el hacer de ese ser humano. Estos saberes de las humanidades están relacionados a su pensamiento. Somos seres pensantes, no somos objetos. Y ese pensamiento importa para entender, para razonar, para ver e interpretar el mundo. Es decir,
ese espacio donde el ser humano crea conocimiento. En tal sentido, y un poco alejándose del otro tipo de ciencias, las humanidades no aspiran a formular leyes que tengan una validez universal, cosa que ya la propia física hoy día está cuestionando. ¿Por qué no aspira a la formulación de leyes que son los pilares de las otras ciencias? Porque entiende que el humano, el ser humano, con todo lo que hemos señalado, no es posible de ser reducido a leyes o principios. No es posible por su diversidad, no es posible por su multiplicidad. Entonces, su finalidad se centra en conocer a ese ser humano, en conocer a ese sujeto que hace y que es. Necesitamos entender a ese sujeto en dos perspectivas, en su individualidad y en su pluralidad. Entonces la tarea de las ciencias humanas resulta cada vez más compleja. Si en las otras ciencias el conocimiento se obtiene a partir de un método o utilizando un método, en el caso de las ciencias humanas, el método que usamos es el de las aproximaciones y el de las acumulaciones. Lo que hemos hecho en tanto una aproximación a conocer el hombre de hace años, ese conocimiento se acumulará a una nueva aproximación, la de hoy día. Quizá los profesores o los docentes de mi edad tienen una idea cabal de lo que fue la juventud en su momento. Hoy día el joven es un ser totalmente diferente al joven que nos tocó estudiar a nosotros. Y entonces de allí su aproximación y su acumulación. Acumulación en el sentido de que nos vale la formación de todos los saberes y los conocimientos desde la perspectiva diacrónica. No hay corte y decir esto fue, ya no. Necesitamos en esa perspectiva conocer y comprender a los seres humanos, pero comprender al ser humano en su diversidad, en sus culturas y en sus maneras diferentes de pensar. Esto quiere decir que las humanidades no tienen una visión parcelada de su objeto de estudio. Las humanidades no centran su punto de vista en A o en B punto exclusivamente. Nuestra visión es totalizadora. La visión de las ciencias humanas es universal y esto nos da a quienes trabajamos en las ciencias humanas un modo diferente de leer el mundo, de leer la vida, de leer nuestro contexto. Ya que estamos en mi universidad, les diré, los de ciencias humanas entendemos de manera diferente la universidad, porque tenemos otros lentes, tenemos otra visión, y nuestra visión es totalizadora y no ve parte del objeto, no segmenta, etc. Necesitamos entender entonces cómo pensamos en conjunto y cómo piensan las distintas culturas. Allí hemos puesto como referencia, me parece, por ejemplo, a lo de la cultura quechua. Este país tiene un substrato andino y tiene un substrato quechua marcado. Y sin embargo, a todo lo largo de la colonia
y de la República aún no hemos aprendido a entender a los quechuas y a los andinos. Y esto implica no hemos aprendido todavía sus saberes y sus informaciones. Que tienen maneras de pensar diferentes, sí las tienen. Para cualquiera de nosotros el futuro es lo que tenemos delante. Mi paisano entiende que el futuro está atrás. Él va hacia atrás, pero mirando delante. O la otra posibilidad es que va, pero teniendo su pasado al frente. Y eso hay que entenderlo. Y ese entendimiento del pensamiento del otro, en este caso del quechua, implica la posibilidad de entender, al fin de poder entendernos con el resto del país. Históricamente las ciencias humanas, siglo medieval, siglo XV, ¿qué pasa entonces? Las ciencias humanas se circunscriben básicamente a dos conocimientos, el de la religión y el de la teología. Siglo XVI y XVII servirán para que eso se libere, el adviento del Renacimiento, y este Renacimiento tomará a las ciencias humanas de modos distintos. De un lado, las humanidades, con una afiliación estrictamente latina, y del otro lado, la información o los conocimientos con una afiliación más bien germana, y de allí va a haber una situación que me interesa descansar. ¿Por qué me interesa un descanso en este punto? Me interesa básicamente porque mientras las humanidades tienen una afiliación latina, las ciencias humanas aparecen con una vocación germánica. La germánica se sustenta en la importancia de la investigación y le da al lado de las humanidades y al de la educación, digamos, una menor importancia. Esta universidad es una universidad claramente con filiación alemana. Hemos sido fundados bajo esa concepción, seguimos ahora bajo esa concepción y el sesgo todavía lo mantenemos. Aquí tiene también su origen una discusión que no ha cerrado, la discusión si el papel fundamental de la universidad es la formación y la educación o es la investigación. Y estamos justo asistiendo a una reunión donde el epígrafe destacado es la investigación. Si revisamos las bases, si revisamos la razón de ser de las universidades a nivel mundial, en la época que tiene esta universidad, obviamente el objetivo no es la investigación. El objetivo fundamental es la formación del profesional, es la formación de su totalidad, etc. No obstante, hay opiniones a favor y en contra. ¿Cuál es el papel fundamental? Asumo, desde mi perspectiva, para mí la universidad tiene un rol fundamentalmente formador educativo, al que hay que agregar la investigación. Y la nueva ley universitaria hace eso. Lo que ocurre es que ahora hay una prioridad de la investigación, y esa prioridad no es precisamente respuesta de las universidades en el Perú y en América Latina. Viene desde fuera, asumimos nosotros como una corriente, asumimos como cierta aquella, y entonces vamos a darle prioridad a la investigación. La revisión rápida de los currículos en las universidades actuales muestra ese sesgo. Nuestro currículum es cojo, tiene un fuerte poder de las ciencias naturales, de las ciencias fuertes o duras, y deja las ciencias
humanas en su mínima restricción. Entonces podrán imaginar situaciones en las que, por ejemplo, un curso en el lado de las ciencias humanas para la universidad, un curso que sea de lengua o comunicación, tiene dos horas por semana de clase. Un curso de redacción y argumentación o un curso de redacción científica que le equivará a las tesis, a los artículos, etc., tiene 2 horas de clase. Y entonces, este es el problema de no haber definido todavía ese elemento del binomio educación y investigación. Si asumimos la investigación, creo que tenemos que ir en el otro aspecto, en ese aspecto crítico. Las investigaciones que hacemos en las universidades son capaces de contribuir a la solución de los problemas en el país. Hoy no hacemos la investigación para obtener un cierto puntaje administrativo y más que eso. Investigamos entonces para que tenga un impacto o un efecto en el problema humano y social, o hemos tergiversado el rol de esa investigación. Hemos cedido parte de nuestra autonomía académica haciendo una investigación sugerida desde fuera, y esto es ceder el elemento de nuestra propia autonomía. Desde esta perspectiva, entonces, se centra lo que hoy día tiene algo así como un vox populi. Las humanidades están en el peor momento de su crisis. Y cualquiera puede decirnos en qué consiste la crisis. Para este caso, parte de esa crisis es la prioridad de la investigación. Parte de esta crisis, en el caso de las universidades, es el aspecto del currículum y el aspecto de los elementos vertebradores de la educación en la universidad. Pero si se ha dejado de lado las ciencias humanas o a las humanidades, esto no comprueba que las humanidades o las ciencias humanas estén en crisis. Hay que mirar al revés. Lo que esto demuestra es que la universidad está en crisis, porque ha optado por parcelar, por cortar esa universalidad de la universidad y quedarse simplemente con su 50%. Todo el lado humano, sea de las humanidades o sea el de las ciencias humanas, ha dejado de lado. Entonces vienen las otras preguntas. ¿Es posible entonces pensar, concebir, entender una universidad sin ciencias humanas? Lógicamente, para los evidencialistas es fácil decir sí, y tenemos pruebas. Y lógicamente es fácil probar, y les digo, sí, la Universidad Agraria es la muestra. Pero la otra pregunta es, ¿tiene sentido entonces que siga llamándose universidad a un centro de producción de conocimiento, a un centro donde el conocimiento es su razón de ser, y que desestime el 50% de esa información que debería ser parte de su currículum? Este peso desigual nos va a dar, obviamente, respuestas diferentes. Lo que quiero decir, ya casi a modo de síntesis, es que no hay, en mi opinión, crisis de las ciencias humanas ni de las humanidades. Lo que hay es la acentuación de la larga crisis que vive la universidad a nivel mundial
y con particularidad la universidad peruana. Y esta crisis tiene un conjunto de elementos. En este caso, el de ceder, por ejemplo, su posibilidad de formar al sujeto alumno como un sujeto integral. Recuerde a Proust. Proust decía, ¿quién va a velar en una institución educativa por hacer del profesional un hombre íntegro, probo, justo, honesto, valorativo? La geometría. La trigonometría con sus conflictos va a hacer eso del hombre. Si le damos prioridad, ¿no es cierto?, a formar un estudiante con una serie de matemáticas, de matemática 1 hasta la 25, pero que no entiende qué es su país, pero que no diferencia lo que es correcto de lo que no es correcto, lo bueno de lo que no es bueno, etc. Entonces, esto es parte de la seria crisis que tiene la universidad. Sigue siendo parte de esa crisis otro supuesto el de la jerarquía de los saberes. Y me detengo un minuto. Esta jerarquía de saberes es un sesgo de nuestras instituciones, el suponer que el conocimiento de las ciencias duras tiene mayor valor que el conocimiento de las ciencias humanas. Y lo más grave es que esto lo trasladamos al estudiante. Y el estudiante asume mi curso como menos importante frente a Mate X. Y lógicamente estamos formando sujetos sesgados. Este es parte del problema que tenemos. Y esto debería ser evidentemente preocupación entonces de las universidades. Una universidad sin humanidades, linda y muy cercanamente con una institución o un instituto, sin que esto sea peyorativo. Por tanto, en el caso de la función de las humanidades, creo que me detendré solo con la formación del pensamiento crítico. No tendríamos en el Perú lo que tenemos si las humanidades hubieran tenido un espacio mayor para trabajar el pensamiento crítico. No elegimos a los que hemos elegido porque tenemos ausencia de pensamiento crítico. No hacemos el tránsito de un ciudadano común a un presidente de la República y a un presidiario porque no tenemos pensamiento crítico. Porque nadie, sino las humanidades, sino las ciencias humanas, puede darnos ese pensamiento crítico y puede darnos el soporte de lo que es la ética. Desde la ética profesional, la ética en la investigación, la ética como conducta y pauta normal y universal. Termino ya mirando vuestro cansancio con una frase provocadora y creo contundente, la de Proust. Un hombre sin ética es una bestia suelta en la selva social. Creo que tenemos muchas pruebas sobre esto. Agradezco su paciencia. Muchas gracias.